¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al nuevo vídeo. Mira, hoy voy a hablaros sobre el tema de los fellowships. ¿Qué son los fellowships? ¿Para qué sirven? Toda esta paranoia de me voy a hacer un fellow, esto es el fellow de no sé qué. Vale, resumen. Un fellowship es un periodo de subespecialización, como has hecho la especialidad, has hecho el MIR, pues es una subespecialidad, ¿vale? Y en vez de durar 4, 5, 6, 7, 8 años, dura normalmente 1 o 2 años, ¿vale? Dependiendo de qué país, de qué subespecialidad, de qué especialidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, hoy quiero daros unas pinceladas sobre para qué sirven, si valen la pena, y algunos de los países donde yo recomendaría investigar si os planteáis hacer un fellowship. Entonces, ¿para qué sirven? Pues mira, básicamente en España, para nada. No hay otra forma de decirlo. Un fellowship como tal, a nivel legal, a nivel formal, a nivel que te lo premien de alguna manera, no se cotiza en España. En España realmente lo que haces es terminar la residencia y acabas haciendo, pues, me lo invento, hacer radiología, ¿no? Que es lo que conozco. Pues mira, acabas en radiología torácica, pues porque hay hueco en el servicio y más o menos te interesa. Y acabas ahí y bueno, pues te pones ahí a trabajar al lado de la gente que lleva 10, 15 años haciéndolo y vas aprendiendo. Que realmente es lo que es un fellowship, que ahora explicaré. Pero básicamente que no existe la figura formal que es un fellow, que es una figura transitoria entre residente, que ya no eres residente, ya eres especialista, estás inscrito en el orden médico como especialista, entonces puedes hacer privada, puedes hacer trabajo extra, tipo, yo qué sé, peonadas, etcétera, como especialista, pero en el contrato como fellow, pues te dedicas en exclusiva solo a eso, aunque normalmente, esto depende mucho, pero normalmente algo de guardias vas a tener que hacer. Guardias generales muchas veces. Entonces, todo esto es muy, muy variable, como podéis ver, pero básicamente en España pues no existe la figura. Y exceptuando algunas cosas muy puntuales, tipo radiología intervencionista, cardiología intervencionista y algunas cosas más, no hay un proceso formativo específico después de la residencia para hacer algunas subespecialidades. Ahora, sí que en estos casos, por ejemplo, ¿quieres hacer arritmias? ¿Eres cardiólogo? ¿Quieres hacer arritmias? Pues mira, sí que hay fellowships, ¿vale? En España que se llaman fellowships, pero realmente son periodos de pseudoesclavitud en el que te pagan nada o muy poco y muchas veces ese sueldo no proviene del hospital como tal y mucho menos el sistema de salud, porque no existe el trabajo en España, sino viene de pues becas de la sociedad de cardiología, de no sé qué, no sé cuánto, la sociedad de radiología intervencionista, etcétera, y te dan un papelito al final que no sirve para nada ni a nivel dentro ni a nivel de fuera del país. Y eso es la situación de España, básicamente. No es necesario, poca gente lo tiene, y si lo tienes, del extranjero, claro, si lo tienes, muchas veces la realidad es que tu jefe de servicio o quien sea no te lo va a premiar, y muchas veces, aunque tengas una subespecialidad en un ámbito en concreto, si tu servicio requiere tus servicios en un ámbito X, pues vas a cubrir ese ámbito porque no hay contratos como subespecialistas en España. Esto es otro punto importante a conocer que sí existe en el extranjero, en el sentido que tú, si eres hematólogo, por ejemplo, pues tienes un contrato en España como hematólogo y puedes haberte dedicado 20 años a trasplante halogénico o leucemias, lo que sea, pero tu contrato es como hematólogo. Eso en toda España. Entonces, no estás protegido a nivel laboral con un contrato que diga otra cosa. En el extranjero muchas veces tienes contratos como hematólogo subespecializado en esto, radiólogo musculoesquelético, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Es el tema de los fellows en España, para qué sirven y si valen la pena. Ok.
Si quieres formarte en un ámbito de tu especialidad realmente para adquirir conocimientos, pues para formarte bien en algo, pues vale, tiene sentido hacer un fellowship en el extranjero. Ok. O bien, si quieres acceder a un sistema de salud diferente del español, porque muchas veces es una puerta de entrada para entrar en el sistema y luego pues subir y pues ir escalando y ser adjunto, etcétera, 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 porque es en otros sitios una piedra fundamental del sistema. Ok. Ahora, yo voy a hablar un poco de lo que yo conozco, que es el mundo anglosajón. Es el mundo anglosajón médico y lo que se prima, lo que no se prima, las formas de acceder a los fellows, si es más o menos necesario, en algunos países muy necesario, en otros países menos necesario, si quieres desarrollar una carrera profesional en ellos. Y voy a dar algunas pinceladas sobre cómo se accede, cuándo se cobra, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Primer lugar, Canadá. Norteamérica, Canadá, ¿vale? Digo Norteamérica porque Canadá y Estados Unidos tienen algunas similitudes y algunas importantes muy diferentes cuando quieres acceder al sistema mediante fellowships. Vale. Entonces, Canadá no tienes que hacer los exámenes canadienses. Muy importante porque son muy jodidos. Entonces, si tú vienes como especialista ya formado desde pues Alemania, desde España, desde Italia, donde sea, pues puedes ir a Canadá directamente sin hacer exámenes extras y hacer un fellowship. Vale. Sueldo. Ronda los 70, 80 mil dólares canadienses al año, brutos, ¿vale? Luego hay que quitarle las tasas y hay que tener en cuenta dónde estás viviendo. No es lo mismo Calgary o Alberta, que es relativamente barato, que Toronto y Vancouver, que vas a ser pobre. El fellow cobra un poquito más que el residente, mientras que el adjunto estamos hablando de 400, 500, 600 mil euros al año fácilmente, dependiendo de qué especialidad, etc. Entonces, para daros un poco la idea del rango salarial, sigues siendo pobre, básicamente, no hay otra forma de decirlo. Estados Unidos no tienes que hacer, bueno, perdón, en Estados Unidos sí tienes que hacer los steps. Tienes que estar registrado a través del ECFMG y hacer los USMLEs. Todos, excepto el 3. Entonces tienes que hacer el Step 1 y el Step 2. Para intentar acceder a un fellow, porque tienes que estar registrado como médico en Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el sueldo en Estados Unidos es prácticamente el mismo que en Canadá, muy similar, y tiene pues la gran desventaja de tener que hacer exámenes extra, ¿vale? Eso, Norteamérica. Y también, para acceder a Canadá, las aplicaciones suelen ser con mucha antelación. Entonces, si yo quiero coger un fellow ahora, estamos en 2025, normalmente están ofertando puestos para 2-3 años vistas, ¿vale? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, porque si tú eres residente y eres R4, pues están ofertando plazas para dentro de 3 años, ¿vale? No para el año que viene. Entonces eso hay que mirarlo pues desde R1, desde R2, ¿vale? Etcétera. ¿Qué piden? Y esto va para todos los 3 sitios que voy a mencionar. Tanto Norteamérica, Reino Unido y Australia. Todos piden, obviamente, tu currículum, evidencia de que quieras realmente dedicarte a esto, mediante congresos, publicaciones, research, mejoras de calidad del sistema, que ahora lo mencionaré, que son audits, quality improvements, ese tipo de cosas que en España no se fomenta, no se valora y no se hace, ¿vale? Pues en estos sistemas sí. Entonces hay que tener una entrevista y un currículum moldeado hacia ello, que podría hacer un vídeo para ello si os interesa. Bueno, total, que tienes que tener todo eso listo, además de referencias de gente de tu servicio, si pueden ser del ámbito mejor y si pueden ser pues de gente reconocida mejor. Entonces, Reino Unido, segundo, es muy similar en todo lo que te he dicho, el sueldo es un poco mejor relativo a el coste de vida, dependiendo de dónde vivas. Londres no es lo mismo que Liverpool, evidentemente, pero el sueldo de un fellow en el Reino Unido ahora para cualquier especialidad, porque es estándar, como parte del Sistema Nacional de Salud, son 70.000 libras al año,
Quitarle impuestos, evidentemente, os metéis en la calculadora y veis cuánto sale eso más o menos al mes. Se puede vivir bastante decentemente y recordemos como ya serás especialista, podrás hacer privada, etcétera, podrás ganarte unas perillas si quieres extra, ¿vale? Entonces, y algo bueno que tiene el Reino Unido en comparación con Canadá es que buscan gente con muy poca antelación. Entonces, los procesos de selección abren 6-9 meses antes de que empiece el fellowship, que normalmente empiezan en agosto, ¿vale? Agosto, el primer miércoles de agosto de todos los años es la fecha de renovación anual de la profesión médica. Entonces entran los R1, se van, etcétera, ¿no? R2 a R3, etcétera. Incluyendo el inicio de los fellowships. Entonces, eso es el sueldo, eso es el proceso de selección y es un sistema en el que la figura del fellow está muy bien instaurada y se reconoce bastante bien. En el sentido que te forman bastante bien, te respetan tu tiempo de subespecialidad, aunque muchas veces te van a requerir hacer guardias de tu especialidad como residente, muchas veces residente senior. Entonces estarás en el rota, en el cuadrante de residentes y no en el de adjunto. Entonces de ahí sacan los hospitales un beneficio de ti mientras te están dando formación como subespecialista, ¿vale? Y el salario es pues mayor que un residente, ligeramente, pero menor que el de un especialista, consultant, attending, lo que sea, ¿vale? Todo eso es lo mismo. Siguiente sitio, Australia, ¿vale? El caramelito nuevo que se ha puesto de moda en los últimos 10 años. ¿Por qué? Pues mira, porque toda la gente piensa que buena calidad de vida, que es real, tiempo, o sea, el clima es bueno en general. Yo estaba a punto de irme a Australia, puedo hablar de eso si queréis también, pero básicamente el sueldo es decente, buena calidad de vida y buen tiempo. Ahora, para acceder a los fellowships en Australia es un poquito diferente al Reino Unido, en el que no tienes un sistema centralizado de aplicaciones. En el Reino Unido y en Canadá se publican en un portal central, que pondré el link luego en la descripción para que podáis ver cómo es. Mientras que en Australia no, en Australia tienes que contactar directamente con los hospitales y los departamentos, va mucho por enchufe. Tienes que tener en el currículum las cosas similares a la que mencioné antes y el punto bueno de Australia es el sueldo, que ronda los 160, 200 dólares australianos, 200.000, perdón, dólares australianos al año, que evidentemente o sea, el dólar australiano es más débil que el euro. Tenéis que tener en cuenta dónde estáis viviendo. Sydney y Melbourne son caritos, son caretes, y esto lo tenéis que tener en cuenta. Pero bueno, en general el sueldo sale bastante bien comparado con los otros dos. Diría que en cuanto a sueldo es probablemente el mejor, teniendo en cuenta paridad de precio y relativo al coste de vida general, de media. Reino Unido probablemente el segundo y Canadá probablemente el tercero. Canadá sí que ha tenido mucho prestigio tradicionalmente en el mundo anglosajón por formar muy bien a los fellows, eso es verdad. Pero recientemente los fellows australianos y los ingleses tienen un reconocimiento prácticamente igual, ¿vale? Mucha gente del Reino Unido quiere irse a Australia para quedarse ahí, hacer los exámenes de las diferentes especialidades que hay, para luego quedarse ahí como adjunto, ¿vale? Pero esos son exámenes que normalmente son largos, son difíciles, son muy costosos y tenéis que tener eso en cuenta. Y luego, evidentemente, tener en cuenta que Australia está muy lejos, etcétera, etcétera. Aplicaciones, normalmente con un año de antelación en Australia, ¿vale? Entonces, Reunido diría 6-9 meses, Australia 1 año, 9 meses 1 año, y Canadá 2-3 años de antelación.
Las aplicaciones son similares, hay que conseguir la entrevista y las entrevistas hay que prepararlas. Esto no son entrevistas charlando sobre ti ni sobre lo que tú sabes de tu especialidad, eso se da por hecho. Estas son entrevistas mucho más exigentes, largas, con múltiples personas en el panel, en el que te preguntan pues problemas de situación, en el sentido de que pues qué harías si tu compañero llega al trabajo borracho, etcétera, cosas que hay que preparar. Las cosas que hay que preparar, van a leer tu currículum y van a buscar huecos y no van a estar relacionados con lo que sabes de medicina, eso se da por hecho. Entonces, las aplicaciones hay que prepararlas, hay que saber dónde buscar, pero a grosso modo, esos son los países que ofertan más y tradicionalmente lo que han tenido más trayectoria de formar a fellows en el mundo anglosajón, que es lo que yo conozco. Si queréis un vídeo sobre cada uno, puedo hacerlo. La verdad es que estaría guay. Contaros exactamente dónde mirar, cuánto cobras, mira, este tiene este sueldo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso es un resumen un poquito por encima de los fellowships, que algunos me los habéis preguntado. Yo personalmente estoy en Reino Unido haciendo uno de músculo esquelético. Muy bien, estoy muy contento, etcétera. Para lo que yo quiero, está muy bien. Y como puerta de entrada a un sistema extranjero, viene muy bien. Te conocen y en el extranjero va mucho con contactos y no tanto con, por lo menos en Andalucía, tema de puntos, de bolsa, etcétera. ¿Vale? Entonces, espero que haya sido de algo de utilidad y feliz Navidad a todos y un besito. Venga, hasta luego.